Buenas tardes, mi nombre es Noemí Rubio y es un placer estar aquí hoy para compartir con ustedes esta ponencia que cruza caminos entre la historia, el arte y la cinematografía. La ponencia que presento en este quinto Congreso Internacional de Formación Permanente se titula El cine como fuente de investigación histórica, imágenes en movimiento para pensar el pasado. En ella propongo pensar el cine como una representación del pasado y también como una herramienta viva para su análisis, interpretación y reconstrucción. A lo largo de esta exposición, me gustaría invitarles a mirar el cine no solo como espectadores, sino también como investigadores. ¿Qué nos dice una película más allá de su argumento? ¿Qué contexto muestra? ¿Qué silencio revela? ¿Qué memorias activa? Esta experiencia surge del aula, de un ejercicio didáctico en el que aplicar el cine como fuente ha enriquecido profundamente al alumnado en cuanto a la comprensión del pasado y de cómo se construyen sus relatos visuales. Espero que estas ideas resuenen con sus propios enfoques y podamos generar un intercambio fructífero en el espacio que se brinda en el Congreso para generar preguntas y debate. El cine, en tanto que obra de arte, dispositivo narrativo, producto cultural, ha sido durante muchísimo tiempo marginado de los repositorios historiográficos tradicionales. Esta exclusión responde, entre otras cuestiones, a una visión positivista de la historia, que ha privilegiado el documento escrito como garante de objetividad, rigor y autenticidad, y ha dejado de lado formas expresivas consideradas subjetivas como es la imagen en movimiento. No obstante, las últimas décadas han sido testigos de un giro epistemológico dentro de las ciencias sociales y las humanidades que ha llevado a cuestionar los límites de lo que entendemos por fuente. El cine, desde esta nueva perspectiva, no solo se convierte en una forma de representar el pasado, sino también en un agente activo en la construcción de memorias, identidades y relatos históricos. Ya no se trata únicamente de documentar lo que ocurrió, sino de problematizar cómo se recuerda, cómo se representa y desde qué marco ideológico se cuenta la historia. Esta propuesta teórica fue desarrollada en el marco de la asignatura Fuentes para la Historia del Arte del grado en Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. A través del análisis crítico de textos y de películas se buscó generar en el alumnado una reflexión profunda sobre el papel del cine como herramienta historiográfica y su potencial como archivo simbólico y visual del pasado. En cuanto a los objetivos que nos trazamos con esta propuesta, destacamos lo siguiente. En primer lugar, explorar el cine como fuente crítica, válida y compleja para la construcción del conocimiento histórico. En segundo lugar, dotar al alumnado de herramientas analíticas para leer el cine más allá de lo estético y narrativo, entendiendo su dimensión ideológica, simbólica y también política. En tercer lugar, comparar los alcances y las limitaciones del documento fílmico, comparándolo asimismo con otras fuentes tradicionales como archivos escritos, orales o materiales. En cuarto lugar, fomentar la reflexión crítica sobre los modos en que el cine representa hechos históricos y construye memorias sociales. Y en quinto lugar, abrir una discusión, un espacio de debate sobre las relaciones entre cine, verdad histórica y ficción. En cuanto a la metodología empleada, nos basamos en un enfoque teórico-analítico articulado en torno a clases magistrales, análisis fílmico guiado, debate y lectura crítica de textos académicos. Se propuso así una inmersión progresiva en los debates historiográficos contemporáneos que cuestionan la supremacía del documento escrito. Entre los autores trabajados se abordaron especialmente las contribuciones de Marc Ferro y Pierre Sorlin, y asimismo también, aunque en menor medida, Robert A. Rosenthal y Peter Brook. Marc Ferro es el pionero en el estudio del cine como espejo y como actor de la historia y reivindica su doble función documental e ideológica. Por su parte, Sorlin analiza cómo el cine expresa estructuras sociales y cristaliza imaginarios colectivos más allá del hecho puntual que narra. Durante estas clases se analizaron fragmentos de películas documentales y de ficción, explorando su modo de representación, construcción de verosimilitud, uso del montaje, relaciones con los discursos de la memoria, etc. El cine así fue entendido no como reflejo, sino como productor de sentido histórico. En este marco teórico quisimos partir en primera instancia de la consideración ya anticipada por Boleslaw Matsuyevsky, cameraman de los hermanos Lumière, que afirmó y comprendió la importancia que tenía y tendría el cine como fuente.
Seguidamente abordamos también la clasificación propuesta por Marc Ferro, que como ya decíamos ha sido uno de los mayores responsables del acercamiento de la historia hacia el cine. Y él propone esta clasificación de 3 tipos de películas: la película de reconstrucción histórica, las películas de ficción histórica y la de reconstitución histórica. Si bien es cierto, esta clasificación es acertada, sí que puede parecer que le faltan algunos elementos. Pues hay algunas películas que se sitúan en los márgenes de esta clasificación y que no encajan tampoco en ninguna de estas clasificaciones y que consideramos deberían de estar incluidas, ¿no? Pero bueno, esta clasificación fue bastante importante en ese inicio de la historia y el cine. Por su parte, Pierre Sorlin, aquí hemos querido reflejar una de las aportaciones que él hace, que creemos que evidencia perfectamente su postura en cuando dice: la cámara revela el secreto, muestra el anverso de una sociedad, sus lapsos, muestra aquello que no es tan fácil de ver, ¿no? En definitiva, lo que nos está diciendo Sorlin. Sorlin va a hacer un estudio de la película Roma Città Aperta y va a fijarse en algunos elementos importantes, como son, por ejemplo, la reconstrucción visual o la representación visual en esta película de los soldados, de la población civil, en este contexto de cine bélico, ¿no? Y él detecta un cambio de posicionamiento ideológico por parte de Rossellini, que en su etapa primigenia era muchísimo más belicista, más cercano a ese fascismo, ¿no? Y ya con esta película parece reflejar ese desengaño del director hacia este régimen. Sorlin lo que dice aquí es que en este sentido esta película es muy interesante observar cómo representa el cambio de mentalidad de este equipo de producción, no solamente del director. Aquí vemos algunas de las escenas aludidas, que son bastante interesantes y que hemos abordado en nuestro análisis en esta propuesta metodológica. Otros teóricos, como ya mencionábamos, a Rosenstone y Peter Burke. Por su parte, Rosenstone se va a preocupar cómo las películas explican y se relacionan con la historia y en este sentido, pues él habla del cine como un medio en el que tal vez no se presenta la información de manera tradicional, pero que sí puede llegar a transmitir otro tipo de información, revelando otros conflictos, paisajes y sonidos, como son los conflictos sociales entre distintos grupos, individuos, etcétera. Y por su otra parte, Peter Burke, que está muy entroncado en este sentido, nos habla acerca de cómo el cine puede ofrecernos unas imágenes que van a revelar ciertos aspectos que otras fuentes no van a recoger. Y en este sentido viene un poco a reforzar, ¿no? Esa postura del cine como fuente de investigación histórica. Reflejamos aquí algunos de los films abordados en el aula. Sí que es importante señalar que cuando consideramos un film como documento importante desde el punto de vista de la investigación historiográfica, Marc Ferro señala que no podemos limitarnos a analizar el argumento o los planos, las secuencias, sino que se debe de considerar la relación entre todos los elementos que componen la película, también el guión, el montaje, el decorado, la fotografía, porque todos ellos vienen a sumar, ¿no? Podemos considerar distintos enfoques o lecturas, pero no podemos desligarnos de los aspectos contextuales. En este sentido, Ferro lo que hace es recomendarnos que el historiador que quiera investigar el cine como fuente historiográfica debe familiarizarse con los procesos de este, como son las nociones básicas de la teoría fílmica, el vocabulario, etcétera, ¿no? Sobre todo para entender ese proceso de significación del cine. Aquí vemos uno de los fotogramas que se corresponden con el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein en 1925. Y en este sentido, entroncado con esta película como fuente histórica, podemos abordar y se abordó cómo reflejaba de qué manera la Revolución Rusa fue reinterpretada desde la perspectiva soviética oficial. El montaje que emplea Eisenstein, que es muy acelerado, manipula el tiempo, el espacio,
y buscando sobre todo generar un impacto emocional y una visión heroica de los revolucionarios, ¿no? Es útil estudiar cómo se construye esta memoria histórica en este contexto y los mecanismos propagandísticos visuales de este régimen. En cuanto al cine documental como fuente directa, hemos querido destacar, en el caso del contexto español, los noticiarios documentales desarrollados en el franquismo, conocido como Nodo. Esta fuente se constituye como una fuente directa del discurso del franquismo y refleja una visión del régimen sobre los eventos nacionales e internacionales y de alguna manera muestra una visión dulcificadora de la realidad. El valor que tiene en concreto este dispositivo documental reside no solamente en lo que muestra, sino también en lo que omite. De esta manera, pues revela las prioridades ideológicas del Estado franquista. Por otra parte, hemos querido señalar también, entre otras de las películas abordadas, El ladrón de bicicleta de Vittorio De Sica, que al igual que Roma Città Aperta se sitúa en ese neorrealismo italiano. Y en este sentido, esta película va a reflejar el clima social y económico de la posguerra en Italia. Este movimiento cinematográfico, como fue el neorrealismo, se caracterizó, entre otras cuestiones, por filmar las calles tal y como eran, utilizar actores no profesionales y en este sentido, por eso es tan importante y se revela como una fuente historiográfica fundamental para entender este contexto. Aquí se refleja cómo vivía el proletariado urbano, el desempleo, la fragilidad que existe en este momento, ¿no? Refleja en definitiva una vida cotidiana y las preocupaciones de la época con una delicada sensibilidad hacia la injusticia social en este momento, ¿no? Que también revela esos posicionamientos ideológicos de los que antes hablábamos. En cuanto a los resultados obtenidos con esta propuesta, este trabajo a la hora de incluir el cine como fuente de investigación historiográfica permitió ampliar la concepción de fuente en el aula universitaria. Los estudiantes manifestaron gran interés por cuestionar los modelos historiográficos tradicionales y por introducir enfoques más visuales y sensibles a la investigación histórica. Entre los principales logros de la experiencia destacan la adopción de una mirada crítica hacia la imagen fílmica, evitando tanto la lectura literal como la valoración meramente estética, el reconocimiento del cine como vehículo de transmisión de memorias, discursos sociales, ideologías y tensiones del presente en torno al pasado, así como el desarrollo de habilidades analíticas transversales combinando competencias historiográficas, audiovisuales y culturales. Además, se produjo una apertura a nuevas preguntas historiográficas, como puede ser cómo representar lo irrepresentable, puede una película tener valor testimonial, que contribuyeron muchísimo a generar debate y a reflexionar y sin duda fue muy enriquecedor. Como conclusión, podemos decir que el cine constituye, por todo lo ya dicho, una fuente historiográfica rica, compleja y polifónica, que trasciende la simple narración de los hechos. Su capacidad para representar y visibilizar lo silenciado y construir imaginario lo convierte en un medio privilegiado para aproximarse a la experiencia humana del pasado. A través del lenguaje audiovisual, el cine ofrece lecturas múltiples y complementarias a las fuentes tradicionales, sin pretender sustituirlas, pero sí ampliando nuestro horizonte epistemológico. En el marco de la asignatura Fuentes para la Historia del Arte, la aplicación del cine como herramienta de análisis ha permitido una aproximación más sensible y crítica a los discursos históricos, ha favorecido la reflexión sobre los mecanismos de representación visual, la construcción de memorias colectivas y la interpretación ideológica de las imágenes. Además, ha estimulado una mirada más interdisciplinar, conectando la historia del arte con la política, la sociología y la estética. Lejos de ser un mero entretenimiento, el cine refleja contextos históricos, reproduce discursos sociales y políticos, y muchas veces actúa como herramienta de denuncia, memoria o propaganda. Por ello se hace urgente su inclusión en los estudios históricos y en la formación académica. Incorporar el análisis cinematográfico en la práctica historiográfica no solo enriquece el conocimiento del pasado, sino que también promueve una mirada crítica y compleja sobre la construcción visual de la historia. Aquí les dejo la bibliografía empleada para la propuesta. Muchísimas gracias por su atención.